Muy bien, buenas noches con todos. Buenas noches, les saluda el pastor Ricardo Abad, representante del Ministerio de Benecer aquí en el Ecuador. Nos da mucho gusto estar reunidos con todos ustedes, tener la presencia también del magíster Rommel Salazar aquí en medio nuestro, para poder nosotros dilucidar varias preguntas y varias situaciones que se han originado a raíz pues, de la aprobación del COE, que aprobó ya la cierta parte de lo que es generalmente, mejor dicho, todo lo que es el, el protocolo o los protocolos de reapertura para nuestras iglesias cristianas evangélicas y todas las iglesias en general. Entonces vamos a iniciar en esta parte con la bienvenida también a nuestro hermano y pastor Fabián Muñoz, ¿verdad? Que es el protagonista pues, en esta noche para poder nosotros compartir varias preguntas con el magíster aquí. Bienvenido, pastor Fabián Muñoz. Por favor, tiene usted el audio. Muy buenas noches, amados hermanos, pastores, que el Señor le bendiga. Les saluda el pastor Muñoz, Fabián Muñoz, de la Pastoral del Ecuador. Le pido de favor a mi hermano Ricardo Abad que silencie los dispositivos. Recuerde que en eso es muy importante que todas las personas que ingresen deben ingresar con el micrófono en mute. Es imposible luego poder conversar. Bueno, estamos muy agradecidos, estoy muy agradecido con la presencia del magíster Rommel Salazar, quien ha tenido bien en esta noche podernos acompañar a esta reunión importante que nos va a ayudar a entender un poco la aplicabilidad de las normas del protocolo aprobado por el COE Nacional en esta semana para la apertura de las iglesias evangélicas. Primeramente, por favor, ponga mute, mi hermano Ricardo, González, Jaime Vázquez, están con micrófono abierto. Primeramente, deseo agradecer la gran prestancia que tiene siempre Rommel para podernos dar esa apertura, para poder conversar sobre estos y otros temas de interés social, que para nosotros como Iglesia Cristiana estamos bastante preocupados para saber cómo se va a hacer la implementación de estos protocolos. Primero de los más importantes, Rommel, deseaba indicarle que la manera... Lucy Montoya está con micrófono abierto, por favor, pastor. Primera de las cosas más importantes, le quería hacer comentario de que la implementación del protocolo parece ser de que está como no muy adecuado a las reales necesidades de la iglesia evangélica. Las realidades nuestras como iglesia evangélica distan muchos o tienen una manera distinta a lo que se genera con la iglesia católica. Por ejemplo, en el tema de que inicialmente como fase 1 se haya puesto 15 minutos para poder dar un tiempo de oración o de rezo, como es en el caso de la iglesia católica, en nuestra realidad, en la realidad de la iglesia evangélica, la dinámica que maneja la iglesia evangélica no es así. La iglesia evangélica no tiene esa dinámica de entrar, arrodillarse, orar y retirarse. No hay esa dinámica. La dinámica nuestra es una dinámica mucho más interactiva, en donde por lo regular en los cultos ordinarios, en la antigua realidad, implicaba un tiempo de alabanza, implicaba un tiempo de oración, el mensaje de la prédica y la salida de la congregación. Dependería de cada templo, más o menos hablábamos de todo ese tiempo alrededor de 1 hora, hora y media, 2 horas, muchas veces de culto. Pero cuando se dice que en la fase primera se apertura solo 15 minutos, prácticamente para las personas que tienen dificultad de desplazamiento es imposible ir para decir hola y chao y retirarse. Esa realidad para la iglesia evangélica es bastante compleja, mi estimado Rommel. Pienso de que deberíamos de alguna manera tratar de adecuar, ¿no? Si es que lo amerita, o de hacer una modificación, si es que se lo puede, para tratar de buscar o consensuar la mejor forma en que el protocolo para la iglesia evangélica se ajuste al requerimiento de nuestra fe. Pero también es importante, quiero hacerle aquí una consulta dentro del ámbito legal. Debemos recordar que el estado de emergencia fue decretado por decreto 1017 por el señor presidente de la República el 16 de marzo del 2020, dentro del cual se generó 60 días de estado de emergencia nacional sanitaria, generando bajo ese decreto como una unidad al COE, como la unidad de control y de vigilancia sobre todos estos procesos de distanciamiento social.
Luego se vio necesario el señor presidente Lenín Moreno ampliar 30 días más. Entonces, si desde el 16 de marzo a 60 días, estamos hablando abril a mayo, y luego se extendió 30 días más, es decir, de mayo a junio, hablamos que el 16 o 17 de junio termina el estado de excepción, termina el estado de emergencia, en donde el COE tenía toda la máxima autoridad para normar el distanciamiento social. Mi pregunta, realmente, y esta es la primera parte que quisiera acotar con la presencia del Magister Romer Salazar, es que si es que termina el estado de excepción y el estado de emergencia el 17 de marzo, ¿cuál va a ser el rol protagónico del COE, en especial en estas normas que se generan para la normativa de todas las funciones de servicio? En este caso, por ejemplo, de la Iglesia Evangélica, pero de los otros organismos también. A mi criterio, pareciera, y eso espero que usted me corrija, me oriente, me ilustre, si es que pareciera de que ya el COE desde el 17 de junio ya no tendría la potestad para poder controlar a través de los protocolos las aperturas de los servicios. Esa es mi primera consulta antes de seguir conversando con usted, Romil, y luego de ese conversatorio dar el paso a cada uno de los pastores que se van integrando. Muchas gracias, Romil. Distinguido magíster, por favor, usted tiene la palabra en esta noche, bienvenido. Aquí estamos muchos pastores pues, con diferentes interrogantes y vamos a comenzar con la primera pregunta. Por favor, adelante, magíster. Bueno, antes que todo, buenas noches. Para mí siempre será un gusto poder participar de este tipo de programas, de conversatorios, porque es donde podemos socializar nuestras propuestas, pero también podemos acatar sus observaciones o acoger sus observaciones. Se pueden modificar, claro que sí. Siempre haya alguna justificación y algún pedido de los entes o de los directos actores de quien hagan este pedido, ¿no? Miren, yo quiero explicarle un poquito cómo fue el tema del protocolo. Yo le contaba a Fabián y a algunos pastores la semana pasada, bueno, y a varios grupos de pastores con los que nos hemos reunido, que a la Secretaría del COE Nacional llegó el pedido cerca de unas 200 o 250 organizaciones evangélicas a nivel del país para la reapertura de los templos evangélicos. La metodología, cada vez que llega un pedido al COE Nacional, es de que el protocolo que llega, el plan piloto que llega, el pedido que llega, nosotros los enviamos a las mesas técnicas de trabajo, que son las mesas donde que están lideradas por diferentes ministros de las diferentes carteras de Estado, ¿no? Estos protocolos, estos planes pilotos, se los analiza de manera científica, técnica, pero también de manera legal y de manera epidemiológica, médica, si le podemos llamar de esa manera, o si podemos utilizar ese término. Al haber revisado los 200 y pico de protocolos que nos llegaron, el 95% tenía similitud. O sea, casi todas las organizaciones evangélicas nos pedían en el 95%, 92% lo mismo. ¿Qué fue lo que no aceptamos? No aceptamos pedidos de ciertas organizaciones evangélicas que se salían de la ruta, por usar este término. ¿En qué aspecto? En que se salían de los protocolos creados por el COE o de los protocolos generales dados por el COE en el ámbito de la semaforización. Y aún así mi corazón Hay un micrófono prendido. cree que sea perverso. Bueno, entonces lo que no se aceptó en ese aspecto, a esos poquísimos puntos que nos pedían algunos templos o algunas organizaciones, era, por ejemplo, en el aforo. Habían organizaciones que estaban en semáforo en rojo y nos pedían un tipo de aforo. Habían otras organizaciones que estaban en semáforo en amarillo y nos pedían otro tipo de aforo. Entonces, nosotros no podemos salir de la uniformidad nacional que tiene que ver con los protocolos del COE. Porque al final del día, el protocolo que se aprobaba no solamente era para una organización o para 200, sino que era para todos los templos evangélicos del país.
Entonces teníamos que allanarnos a las necesidades generales de todos. Ahora, van a haber necesidades detalladas, como decía bien Fabián, en algunos puntos. Y esos puntos serán modificables sin ningún problema. Lo vamos a poder modificar, porque efectivamente el templo, la Iglesia Católica pasó por la misma metodología que ustedes. Ellos nos enviaron un protocolo, nosotros hicimos las observaciones, ellos acogieron las observaciones e inmediatamente nosotros, cuando recibimos el protocolo de la Iglesia Católica, le enviamos a plenaria y plenaria debatió. Lo mismo ha pasado con ustedes. Los diferentes protocolos, con ustedes nos demoramos un poco más, y les voy a ser sincero, porque a nosotros no fue como como la Iglesia Católica, que nos llegó un solo protocolo, sino que nos llegaron muchos protocolos. Entonces tuvimos que iniciar a estudiar cada protocolo en todas las mesas para ver qué observaciones teníamos. Pero antes de revisar las observaciones, comenzamos a ver las similitudes de cada protocolo. Porque imagínense que nosotros íbamos a revisar protocolo por protocolo, no llegábamos nunca a la reapertura de los templos evangélicos. Y ustedes tienen el derecho de reabrir sus templos. Entonces la decisión fue esa. Fabián, querido, si hay alguna modificación que hacer, hagamos el pedido al COE, que yo me encargaré como secretario del COE de transmitirlo a las mesas y buscar una solución que satisfaga las necesidades de ustedes, ¿no? En el tema del qué pasa si terminaría el decreto de sección, bueno, tenemos un equipo, el equipo jurídico del COE Nacional, que se está reuniendo estos días, hoy día y mañana, sobre el tema del estado de excepción o el estado de emergencia, del decreto que pedía el señor presidente de la República. Eso se está analizando para ver qué va a pasar con ese decreto, si legalmente lo podemos alargar. La verdad que no puedo adelantarme a un criterio, porque el COE no es Rommel Salazar, y el decreto del presidente no depende de nosotros, de alargar o de no alargar. Eso ya es un análisis jurídico que tenemos que esperar cuál es el informe que haga el equipo jurídico del COE Nacional y de la Presidencia de la República. Mi estimado Ricardo, si me puede permitir compartir pantalla para poder generar una conversación con Rommel. Déjeme compartir, todavía no puedo compartir pantalla. ¿Me permite compartir pantalla? Bueno, hasta que me lo logre compartir. En la observación que usted me dice, mi querido Rommel, por favor silenciar los micrófonos de los asistentes. Quería compartir yo. Bueno, indiferentemente, la Constitución en el artículo 166 dice, el decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de 60 días. Si las causas que lo motivaron persisten, podrá renovarse hasta por 30 días más, lo cual debería notificarse. Si el presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo modifica, este se entenderá por caducado. Es decir, bajo la Constitución, en el artículo 166, ya no hay más dilatoria. Ya una vez pasado los 60 y luego pasado los 30, que ya estamos, ya no existe capacidad de seguir extendiendo el estado de excepción, en este caso el de emergencia. Por eso mi consulta es que, teniendo la claridad de la Constitución, ¿qué pasaría con el COE Nacional luego del 17 de junio? Bueno, Fabián, el COE no solamente se puede activar en estado por decreto presidencial. El COE se activa por la emergencia que vive el país. Las funciones otorgadas del COE sí las dio el decreto del presidente, pero el COE es un organismo que analiza, supervisa y modifica ciertas cosas a nivel del estado de excepción, de estado de emergencia o a nivel del riesgo que tiene el país. Por eso yo le digo, yo no me voy a adelantar a criterios jurídicos, porque ese es un tema que lo está resolviendo el equipo jurídico de la presidencia con el equipo jurídico del COE Nacional. Eso dependerá netamente de un tema de análisis jurídico al cual yo no me puedo adelantar, mi querido Fabián.
Claro, entendiendo una cosa, que cuando se decreta el estado de excepción, hay ciertos derechos que son los que se restringen, como el derecho a la asociación y a la movilidad. Bajo ese contexto, es de que el Código Nacional puede restringir este tema de reunirnos para orar, en el caso o de los templos, o de las iglesias per se. Entonces, ahí podría existir, en el caso específico de la iglesia evangélica, hablando por lo que estamos aquí congregados en esta hora, podría existir una contraposición, porque si bien el COE está tratando de generar normativas para que la ciudadanía guardemos del distanciamiento social que yo estoy compartiendo, yo creo que es necesario y es importantísimo mantener el distanciamiento social, pero podría existir una línea muy fina en donde se podría entender como violación del derecho a la asociación, especialmente cuando hay normativas como, bueno, afortunadamente usted ya nos ha dado la apertura de que sí puede ser modificado bajo petición de parte estos protocolos, pero si no hubiera sido así, pudiese ser de pronto un causal de decir que están siendo violados los derechos de asociación. Pero afortunadamente, usted me está dando la pauta o digamos un camino que si es que nosotros nos organizamos y de pronto planteáramos ante ustedes una reforma en algunos aspectos, ahí sí me gustaría preguntar muy puntualmente, ¿cuáles son los aspectos que serían negociables dentro del protocolo y cuáles no serían negociables, mi estimado Rommel? A ver, lo que no es negociable es que la gente quiera romper el protocolo que ya está dado por resolución del COE en lo que tiene que ver con la semaforización. Esto es, en el color amarillo se pide que el aforo sea a un 30%, si no me equivoco, del espacio de los templos. Eso es lo que hemos pedido nosotros a todos. Es más, no solamente a la reactivación de los templos católicos, evangélicos, sino también en el marco de la reactivación económica. A los restaurantes hemos dicho lo mismo. A los buses, por ejemplo, el aforo es del 50% en los intraprovinciales, en los cantonales. ¿Por qué? Más allá de cualquier protocolo que crea el COE, mis estimados amigos, más allá de que haya estado de emergencia o no haya estado de emergencia, no nos podemos confiar. Existe todavía el virus en las calles. El virus no se ha muerto. La vacuna al virus no se ha encontrado. Corremos el riesgo todos. Cada uno de nosotros somos un puente portador del virus. Podemos ser un puente portador del virus. Si nosotros no culturizamos, ustedes que lideran templos evangélicos, ustedes que son la voz sonante de cientos y cientos de fieles evangélicos, son ustedes quienes deben de liderar esta lucha en contra de esta enfermedad que ha matado y que se ha cobrado lamentablemente la vida de muchas personas. Más allá de un protocolo, más allá de un estado de excepción, más allá de una emergencia, esto es salvaguardar la vida de quienes nos rodean, de nosotros, de las familias, de nuestro entorno. Va más allá, mi querido Fabián y mis estimados amigos. Tenemos que tener cuidado, no nos podemos confiar. El virus sigue en las calles. El virus mata y ya hemos podido ver lo que pasó en Guayaquil. No sé si todas las personas que están aquí son de Guayaquil, pero ya tenemos experiencia de lo que puede lograr hacer este virus. No solamente que mata al ser humano, sino que perjudica gravemente a la economía de un país. Porque no solamente estamos hablando de la crisis en sanidad o sanitaria del Ecuador, sino también la crisis económica del Ecuador y del mundo entero. Entonces va más allá, mi querido Fabián. Correcto, Magíster Rommel Salazar, siguiendo esta perspectiva importante para todos nosotros los ministros aquí representando y representados de muchas partes, de muchas ciudades y muchas provincias del Ecuador entero. Estamos aquí, señor Rommel Salazar, estamos aquí varios pastores y representantes de varias organizaciones eclesiásticas
de las iglesias cristianas evangélicas. Entonces, en ese mismo orden, quisiera que pastores que tienen preguntas, que tienen inquietudes, ¿verdad? Con un orden, con el respeto que se merece también nuestro exponente, que nosotros podamos, pues, en este momento hacer las preguntas correspondientes, cortas, precisas, concisas, porque también sabemos que el tiempo también del magíster es muy importante, así como el nuestro, pero también él tiene poco tiempo aquí para poder dar su exposición con nosotros. Así que dejo abierto, por favor, a alguien que quiera preguntar, por favor, levante su mano ahí inmediatamente. A ver. Permítame responder en el chat al obispo Lofredo, creo que así se llama. Sí, correcto. Que ha escrito en el chat, pero la calle Salinas ya la abrieron con bombos y platillos. Entonces yo quisiera decirle al estimado pastor que la calle Salinas no está abierta. El evento que se hizo en la calle Salinas fue un evento que lo lideró el municipio de Guayaquil por intermedio de sus funcionarios, no recuerdo qué funcionario, pero fue un evento netamente para entregar ayuda humanitaria, canastas de comida, y creo que también hicieron la prueba rápida del COVID-19. No hay permisos para abrir ese tipo de espacios, no hay permisos para abrir ese tipo de aforos, está prohibido totalmente, mi estimado obispo Lofredo. Bueno, con esa premura, por favor, alguna persona que quiera participar, con mucho gusto, abrimos el micrófono, abre el micrófono y comparta su inquietud, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches, obispo Lofredo, bienvenido. Amén, muy buenas noches. Yo recibí un video y ahí nació mi pregunta, ¿no? Que la calle Salinas estaba abierta con bombos y platillos, se vio que había personas que laboran ahí, pero si usted lo dice está bien. La pregunta mía es la siguiente. Ya hay un protocolo que ha sido aprobado de lo que se ha logrado de 4, 5, 6 protocolos, no sé cuántos serán, pues se logró armar un protocolo, estimado Rommel, ¿no? Y basado en ese protocolo, la iglesia lo está socializando para cumplirlo. La pregunta mía es, ¿para cuándo ya el COE nacional ya envía el protocolo a seguir? ¿Para cuándo ya se podría aperturar las diferentes comunidades cristianas evangélicas? ¿Para cuándo ya podremos ministrar en nuestras iglesias? Con libertad. Micrófono, Rommel, está cerrado. Perdón, estimado obispo, le comento. Sí, efectivamente, sí, o sea, me gusta bien dejar claras las situaciones porque efectivamente hay ciertas cosas que a veces pueden molestar de parte de ustedes y yo les entiendo muy bien. Créanme que yo soy una persona muy creyente en Dios, pero muy creyente en Dios. Efectivamente, se vio a las personas que trabajaban ahí, mi estimado obispo, porque se le entregó comida y pruebas de COVID. Por el otro lado, le explico más o menos cómo funciona el tema de cuando se aprueba un protocolo. El protocolo se debate en el COE, se aceptan las observaciones, se lo debate, si se tiene que cambiar se cambia y si no se acepta. El protocolo de ustedes fue aceptado por el COE. Cuando termina el COE, ese protocolo pasa al equipo jurídico del COE nacional y tiene que ser revisado en punto y coma para que no haya algún daño o se contraponga con la ley. Yo creo que exactamente son las 8:24. Yo calculo que más o menos en 1 hora, máximo 2 horas, ese protocolo ya está subido a la página del COE nacional y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Fabián, ¿usted no tiene el protocolo? Sí, yo lo recibí por Kipux, el protocolo, y ya lo socialicé. De hecho, me extraña que el obispo no lo haya leído porque justamente en la Pastoral del Ecuador socialicé el PDF que yo recibí por Kipux de parte de suya. Nosotros les enviamos a las 200 y pico de organizaciones evangélicas que nos enviaron protocolos, nosotros les enviamos el mismo protocolo a todos.
porque esa es la uniformidad y la generalidad que se debe respetar. Ahora, si se debe modificar en algunas cosas, no hay ningún problema, obispos y ministros y pastores, no va a haber ningún problema, ustedes hacen el pedido y eso ahí se va a ir analizando. Cada trámite es individual, ingeniero Rommel. Sí, es individual, pero el COE modifica la generalidad, o sea, modifica el todo. Okay, gracias. ¿Algún otro pastor que tenga una pregunta? Por favor, está abierto el micrófono para que usted pueda también ser partícipe y también resolver todas sus inquietudes, por favor, pastores. Adelante, Marcos. Pastor Marcos González, por favor. Buenas noches, ahí creo que ya estoy. Rommel, ¿cómo estás a los tiempos? ¿Cómo está? Tal vez te recuerdas de mí. Sí, sí, claro. Un comentario antes de hacer una pregunta, Rommel. Con todo el respeto hago esta pregunta. ¿Qué protocolo presentó el barrio de la Tolerancia para su apertura? Ok, le respondo. El barrio de la Tolerancia no está abierto. No hemos aprobado ningún protocolo ni ninguna apertura. Lo que se dio, mi querido amigo, es una ayuda en asistencia humanitaria, dándoles kits de comida, si podemos usar ese término, y haciendo, creo que, pruebas rápidas de COVID. Pero ese fue un tema que lo manejó el COE cantonal de Guayaquil, liderado por la alcaldesa Cintia Viteri. No hay aperturas de ese tipo de centros por la misma temática del giro de negocios, si le queremos llamar en esos términos. Gracias. Como para tener clara, ¿no? Tener clara la idea, porque fue notorio el asunto que es político, ¿no? Ahora, con respecto a las aperturas de nuestros templos, y he leído con detenimiento todos los requerimientos que se dan. Yo entiendo que algo importante que el COE debe de saber es que las iglesias evangélicas, más su necesidad de apertura es poder atender a la comunidad en cuanto a esa necesidad espiritual, emocional, psicológica y por encima de todo, también el apoyo material que estamos brindando. Porque como iglesias, a nivel nacional, nosotros hemos sido una fuerza invisible que al no estar abiertas en su totalidad, realmente el gobierno está enfrentando otras necesidades que bien podemos nosotros apoyar al gobierno frente a esta pandemia. Entonces, desde ese punto de vista, y entiendo, hay que seguir los pasos, ¿no? Tal vez uno de los problemas que tenemos es que no se entiende la naturaleza de la liturgia de la iglesia evangélica. Porque la liturgia de la iglesia evangélica es totalmente distinta a la liturgia de la iglesia católica. Nuestra liturgia es una liturgia de comunidad. Y esa comunidad es una comunidad de acercamiento, de compañerismo y tomando la palabra estricta de compartir. Entonces, desde ese punto de vista, sí es muy distinto frente a la Iglesia Católica. ¿En qué tiempo podríamos nosotros pasar al siguiente nivel de permitirse que la entrada a nuestros templos sea
con nuestros niños, sea con nuestros adultos. Porque algo que a mí me queda preocupado es que prácticamente están quedando fuera la parte infantil y que la necesitamos orientar nosotros. Y la otra que es la parte de nuestros adultos mayores, porque inclusive aquí posiblemente algunos pastores no podrían volver porque no caen en el rango de la edad que estamos hablando. Entonces, ¿qué tiempo podría pasar en eso, mi estimado Rommel? Gracias. Ok, gracias por la pregunta, mi estimado ministro. Miren, nosotros todavía nos estamos rigiendo a lo que dice la semaforización en cada territorio. La semaforización es muy clara y los protocolos del COE también son muy claros. Y por favor, insisto y discúlpenme si insisto en esta situación, pero yo estoy recorriendo el país. Ayer estuve en la zona Sarayaco, en el territorio Pacayaco, un territorio netamente indígena. Y me pude dar cuenta que a pesar de que ellos están alejados de la, entre comillas, civilización, no había cuidado en los protocolos de bioseguridad. Y eso es peligrosísimo. Me he podido dar cuenta, miren, yo estoy ayer cumplí un mes en este cargo. Y he viajado, creo que ya van a unas 12 provincias. En muchas provincias me he podido dar cuenta en sectores periféricos populares No, estoy escuchando una reunión que la gente ha bajado los brazos en confianza. Se están confiando. Insisto, el virus no está muerto. El virus no está débil. El virus existe. Las otras confederaciones con las que yo me he reunido y organizaciones me decían lo mismo. Oiga, Rommel, ¿qué pasa con nuestros pastores que son ancianos? De 70, de 80, de 86 años. ¿Qué va a pasar con ellos? Y yo les decía, más allá de un protocolo, más allá de respetar el protocolo del COE, que debería ser por responsabilidad, deberíamos tener miedo en sacar a un anciano a la calle. Y les voy a poner un ejemplo personal y discúlpenme que sea así. Y lo digo y lo hago por el respeto y la consideración que les tengo a ustedes. Yo no estoy hablando en este momento como funcionario, estoy hablando como un ciudadano más. A mis padres, mi padre tiene 76 años y mi madre tiene 70. Ellos ahora, esta semana, comenzaron a sufrir de ansiedad. Se les subió la presión, se les subió el azúcar. Hemos ya llevado varios doctores a casa por el mismo hecho de estar encerrados, ya más de casi 80 días. Pero yo prefiero llevarles doctores a casa y que se enfermen de ansiedad a que les dé este virus que puede ser que se salven, como puede ser que no, según la voluntad y la decisión de Dios. O sea, va más allá de un protocolo el que los ancianos vayan a los templos, vayan a la calle, de poner en riesgo, eso va más allá, eso ya es poner en riesgo la salud de estas personas. Pero los protocolos están muy bien realizados y declarados en el aspecto de a partir de los 60 años van a haber sectores donde no se va a permitir el ingreso. Es más, ya existe. Y ese protocolo se lo debe seguir al pie de la letra, como yo les decía al inicio. Habían organizaciones que nos pedían salir del protocolo, de la semaforización. Y eso no está permitido, mi estimado amigo. Magistro, una preguntita quedó en el aire. ¿Cuándo se pueden ya reaperturar los templos según el COE nacional, por favor? Mire, la capacidad de aforo va a tener siempre una restricción. Así estemos en semáforo en verde. Va a tener siempre restricción por el hecho del distanciamiento social que lo pide, que lo exige
la nueva normalidad de la humanidad. Ya olvidémonos, con todo el respeto, por favor, no me vayan a malinterpretar, olvidémonos a lo que nos acostumbramos. Yo sé que es duro, yo sé que es muy duro porque me pasa a mí, le pasa a mis hijos, le pasa a mi familia, lo vivimos todos, creo que en carne propia. Ya esa normalidad a la que nos acostumbramos ya no la vamos a poder tener no sé por cuánto tiempo. Pero hay protocolos definidos hasta en el semáforo verde, y en el semáforo verde también vamos a tener restricciones, tal vez menores. Por ejemplo, la semana pasada en el COE decidimos crear un plan piloto porque teníamos cientos y cientos de pedidos de gimnasios, cientos y cientos de pedidos de canchas deportivas, de usos múltiples. ¿Y qué estamos haciendo ahora? A pesar que en el semáforo verde se limitaba esos espacios, estamos haciendo un plan piloto que nos llegó del municipio de Aguarico y de Daule para ver en 15 días cómo va este plan piloto en semáforo verde en estos dos cantones. Nosotros tratamos de salvaguardar la integridad y la salud de todos, no solo de un universo de población, sino de todo el conglomerado de ciudadanos ecuatorianos. Entonces, insisto, así vayamos a semáforo verde, van a haber ciertas restricciones. Tal vez ya no va a ser el 30% de capacidad en el aforo, va a ser mucho más. Pero insisto, así sea el 70% de capacidad en el aforo, son ustedes o somos todos, perdón, somos todos los responsables en cuidarnos entre todos, en permitir, qué sé yo, que no haya aglomeraciones, que la gente lleve la mascarilla, que la gente guarde el distanciamiento social, que la gente se lave las manos, que en la puerta del templo exista la persona que pueda medir la temperatura, que pueda tener la lavacarita con algún desinfectante para desinfectar, valga la redundancia, la planta de los zapatos, y todos los factores que conllevan a los protocolos de bioseguridad. Así estemos en semáforo verde, mi estimado compañero. Correcto. ¿Alguna Estimado Rommel. Sí. Buenas noches. Bueno, una consulta nuevamente a mi estimado Rommel. Primeramente le lanzo un comentario, ¿no? Que creo que en algunos amigos y hermanos en la fe he escuchado. Respecto, por favor, mutear los dispositivos. En algunos he escuchado este comentario que quisiera saber también su expresión sobre esto, ¿no? Cuando usted habla sobre este nuevo modelo o esta nueva normalidad donde vivimos, muchos aducen o enlazan este nuevo modelo o esta nueva realidad a algo asociado como un nuevo orden mundial, en donde en ese nuevo orden mundial se trata de priorizar o disminuir a la iglesia o de alguna manera silenciarla. Bajo ese contexto, yo le comento lo que escucho en el entorno evangélico. Bajo ese contexto, como comentario para que usted, una vez que le diga, que me dé su comentario, me lo ayuda, lo vaya anotando como punto 1, ¿no? Luego, es muy importante lo que usted ha dicho, el tema de la responsabilidad social. Lastimosamente, yo noto que ni siquiera en la comunidad general existe responsabilidad social. Los aforos, los distanciamientos, las medidas sanitarias son inexistentes y que a mi criterio, como le dije en la anterior ocasión que dialogamos, va a generar lastimosamente, a mi criterio muy personal, un rebrote. Pero aquí es donde yo noto, quisiera saber cómo va a ser ese control para, en el caso específico de las iglesias evangélicas, entendiendo que la anterior ocasión usted sí nos dijo de que el Estado no tiene capacidad de controlar todas las iglesias evangélicas formales o independientes, pero que aquellas que sean sorprendidas irrumpiendo el protocolo, sea este o el que se pudiera modificar en base a nuestros comentarios, me imagino yo, y esto sí es como pregunta, se va a aplicar el artículo 282 del COE, donde habla de no obedecer a la autoridad competente, donde hay prisión de 1 a 5 años. Entonces eso como 2, ¿no? La pregunta 3, básicamente es en el tema de la ayuda social. Yo he visto en Facebook bastantes posteos de parte suya y de parte del COE en donde se dice que se llega a ciertos lugares con ayuda social o con asistencia a los grupos vulnerables. Pregunto, si para algunas iglesias pequeñas, evangélicas o quizás medianas,
el implementar los protocolos obligatorios y necesarios, como el tener una pistola infrarroja para medir la temperatura, como las pruebas rápidas que tienen que ser aprobadas por un doctor, como los suministros sanitarios para poder, digamos, sanitizar la iglesia. ¿Habría la posibilidad, pregunta 3, de que el COE Nacional generara algún tipo de ayuda para que estos templos, a petición, llenando algún formulario, pudieran solicitar que el Estado les proveyera, les ayudara, sea gratuitamente, al 50%, de alguna manera, para que la implementación de los protocolos a nivel de estos tipos de recursos o insumos que van a ser necesarios, se pudieran ser más asequibles? Porque hay iglesias que definitivamente no van a tener presupuesto. Es más, muchas iglesias, bajo el actual protocolo, donde se le da 15 minutos para reunirse en la fase 1, prácticamente van a cerrar los templos. Sería eso interesante ver si es que, o sea, porque no hay plata para pagar un alquiler para ese tipo de congregación. Y como última pregunta, en el protocolo actual ya que socializado, hay una fase 3 que yo al menos no la entiendo. Dice la fase 3, provincias o cantones con semáforo amarillo verde cuando las autoridades lo crean pertinente. Numeral 8.5, fase 3. Pregunto yo, ¿eso es indeterminado? Entonces la fase 3 no está con claridad definida porque no dice si es en semáforo azul, verde, rojo, amarillo, nada. Dice hasta cuando las autoridades lo crean pertinente. ¿Eso es indeterminado, mi querido Rommel? Esas eran las preguntas que le quería hacer. Ok, Fabián, gracias. A ver, en el tema del nuevo orden mundial, yo creo que efectivamente hablar del nuevo orden mundial es meternos en 10.000 temas económicos, políticos, sociales, culturales, y la cosa no va por ahí. Ustedes gozan de todo el respeto de parte del COE Nacional y por algo el día de hoy como secretario estoy aquí. Hablando sobre la Ustedes iglesia. no son menos ni más que ninguna organización creyente, si le podemos llamar de esa manera. Ustedes cuentan con todo el respaldo y con todo el apoyo de este servidor, que es un creyente más, muy, muy creyente, como le decía en el inicio, y que hemos hecho lo humanamente imposible para poner celeridad y que salga el protocolo de la reapertura de los templos evangélicos. Aplica la ley en el aspecto de quien no cumpla los protocolos enviados por el COE. A ver, el COE no es un organismo que sanciona. El COE no es un organismo con vida jurídica. El COE lo que puede hacer es enviar el pedido a la autoridad competente, que es quien sancionaría. En este caso, nosotros, todos los protocolos que estamos aceptando y que hemos enviado a diferentes actores en diferentes ámbitos, hemos hecho supervisiones. Y hemos hasta la fecha, hemos encontrado que la gente ha estado cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Quien debe hacer cumplir los protocolos del COE nacional son los COE provinciales y los COE cantonales. El COE provincial dirigido por el gobernador y el COE cantonal dirigido por la señora alcaldesa, en este caso de Guayaquil. Ayuda social a las... No me quedó claro, Fabián, el tema de la ayuda social. ¿Cuál era la pregunta? Claro que sí, Rommel. La pregunta era básicamente que al tenor de lo que yo he visto en Facebook, en donde el COE ha generado ayuda y asistencia a los grupos vulnerables, preguntaba bajo ese mismo entorno de ayuda, ¿sería factible que el COE nacional asistiera o dando gratuitamente o dando facilidades a las iglesias que quieran implementar los protocolos en cosas como suministros tales como el termómetro de infrarrojo,
las pruebas que se deben pagar para tener el certificado de que no tienen COVID positivo, los suministros sanitarios, porque todo ese conjunto, ese universo, es para muchas iglesias inalcanzable, peor ahora que no hay recursos. Entonces, mi consulta sobre ese pormenor es si existe la posibilidad de la ayuda del COE Nacional financieramente. A ver, no, nosotros no podemos, nosotros no tenemos recursos, Fabián. Nosotros como COE Nacional dependemos del trabajo que hacemos las diferentes instituciones. Si usted me ha visto en el Facebook repartiendo asistencia humanitaria, como por ejemplo ayer en Sarayacu, en el sector Pacayacu, yo soy el director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos con rango de ministerio. Mi deber y mi gestión en el ámbito de mi competencia es entrar con asistencia humanitaria a grupos que se encuentran en alta vulnerabilidad por alguna emergencia. ¿Por qué entramos a Sarayacu? Porque en Sarayacu el río Bobonaza, la crecida y el desbordamiento del río Bobonaza afectó 2 puentes peatonales, dejando incomunicada a ese universo poblacional de más de 200 familias, sin comida, sin agua, sin luz. Entonces, en los ámbitos de mi competencia tuvimos que entrar a dar asistencia humanitaria. En las otras ayudas que hemos dado a gente de extrema pobreza, de escasos recursos, hemos recibido el apoyo del ministro Iván Granda, que es el ministro el jefe de la cartera de Estado del MIES. Y ellos, en lo que va del año, han podido, por intermedio del gobierno nacional, del presidente Lenín Moreno, se ha podido entregar más de 2 millones de kits entre empresa privada, empresa pública, gestión que ha sido con cooperación internacional, etcétera. Nosotros no le hemos dado, desde el COE Nacional, no le hemos dado un centavo a nadie porque no manejamos dinero, no manejamos recursos económicos. En el ámbito de sus competencias, cada Secretaría de Estado tiene que trabajar en el marco de la ley de lo que dicen sus competencias. Me hablaba del protocolo actual de la fase 3. Hay muchas en la semaforización, que es la segunda etapa, que es el distanciamiento social, que así se llama. Hemos acordado en la modificación de algunas cosas, según el comportamiento y según el comportamiento de la pandemia y el comportamiento de la población. Yo les decía cuando iniciamos esta reunión de que los protocolos del COE no están escritos en piedra. Puede y hemos hecho así en modificarlos, porque hemos visto que a lo largo del camino hemos podido y hemos debido modificar los protocolos del COE. Entonces, en ese camino, en la fase 3, que sería el semáforo en verde, veremos cuál es el comportamiento de la pandemia, porque ese es uno de los factores principales, el comportamiento de la pandemia, el comportamiento de la ciudadanía, para ver cómo vamos avanzando a la normalidad, porque estamos en una nueva normalidad. Entonces hay que ver cómo vamos avanzando a la normalidad que tal vez estábamos acostumbrados todos. Correcto, muchas gracias por contestar esa pregunta, ingeniero. Tenemos también a la ingeniera y pastora Mónica Llanes, que va a hacer una pregunta también al señor Rommel Salazar. Por favor. El audio, pastora, no se escucha. No. Hasta que la pastora corrija, por favor, si hay otro pastor que quiere hacer una pregunta, porque es muy importante. Tenemos al mismo secretario nacional del COE aquí con nosotros y es muy importante, sobre todo las preguntas técnicas o las preguntas que desarrollan cómo vamos a desarrollar nuestras iglesias ahora. Pastora, ya tiene audio. Adelante. Buenas noches, estimados pastores. Buenas noches, Magíster Rommel. Les saluda Mónica Llanes desde Santo Domingo de los Áchilas. Pidiendo 1000 disculpas por haber llegado tarde al conversatorio, pero yo quería como preguntarle algo en concreto. Lo que pasa es que por la misericordia del Señor, mi señor padre es el presidente del Cuerpo de Pastores de Santo Domingo. Iba a conectarse, pero tiene culto. Entonces yo quería preguntarle, porque todo, desde que salió aprobado el COE, el protocolo,
ya fue subido a la plataforma. Nosotros hemos indicado eso a los pastores de nuestra provincia y ellos ya han querido empezar desde este día domingo, o sea, desde el día de mañana, los cultos. Nosotros justamente recién nos enteramos de este conversatorio, pero estábamos esperando el conversatorio que iba a tener usted con la confraternidad el día lunes, para ver cuáles son las disposiciones. Sí, para ver cuáles son las disposiciones. Ahora que ya estamos aquí, quería yo preguntarle si es prudente poderlo tener. Esa es una pregunta. El día de mañana. El segunda es si es que debemos también nosotros poder coordinar con el COE provincial o el COE cantonal acá en Santo Domingo. Y esas son mis preguntas, estimado magíster. Muchas gracias por su pregunta. A ver, la primera pregunta, iniciar los cultos. Sí, ya se pueden iniciar los cultos porque ya el COE Nacional aprobó el día de ayer. Es más, nosotros enviamos a todas las organizaciones que nos pidieron el tema de los protocolos, nosotros ya le enviamos el protocolo por vía Kipux, de manera formal. En la plataforma creo que la subimos hoy día o ya lo subieron, la verdad que no recuerdo eso de ahí, pero no más de hoy día debíamos subirlo. Y fue el día viernes que subió. Ya, pero no lo hemos subido de manera formal. Ok. Enviamos. En el sistema todavía no lo hemos subido. Los cultos, ya pueden iniciar los cultos. Lo que deben hacer es direccionarlos a los protocolos. O sea, ustedes pueden iniciar los cultos respetando el protocolo que ya está oficializado y está formalizado. Coordinar con el COE. ¿Qué tipo de coordinación necesita? Usted tiene las puertas abiertas del COE cantonal, del COE provincial, y si gusta, puede coordinar directamente con nosotros. Nosotros somos, desde el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, las puertas abiertas y las manos tendidas para poder conversar con todos ustedes. Yo tengo videoconferencias con diferentes organizaciones, evangélicas, católicas, de diferentes tipos, organizaciones políticas, organizaciones deportivas, organizaciones de todo. Y me doy el tiempo de conversar con todos porque yo sí creo que la comunicación entre la ciudadanía y las autoridades debe ser directa. ¿Por qué directa? Porque así nos podemos dar cuenta en las observaciones que nos hacen los ciudadanos. Oiga, con todo el respeto, pero ¿por qué hemos modificado a veces los protocolos? Porque hemos cogido observaciones de la ciudadanía que son los que están en la realidad territorial. Es por eso que a mí el presidente de la República me ha pedido muy tajantemente, Rommel, al territorio, a hablar con las organizaciones, con los ciudadanos, a observar qué estamos haciendo mal para mejorarlo y qué estamos haciendo bien para fortalecerlo. Entonces, si usted ve que el COE cantonal o el COE provincial no le abre las puertas, por favor, las puertas del COE nacional están abiertas para cuando usted lo disponga. Entonces lo invitamos a Santo Domingo. Es excelente. Entonces, le cuento que iba a estar en Santo Domingo el día de mañana en la noche, iba a viajar a Santo Domingo en la tarde, pero lastimosamente me cambiaron la agenda y ya sabe cómo es esto. Bueno, acá lo esperamos. Espero verlo. Muchas gracias, Mónica. Está pidiendo la palabra el pastor Roy Cedeño también y queremos compartir también. Pastor Roy, por favor, abra su micrófono y comparta la pregunta con el magíster Rommel Salazar, por favor. Buenas noches, magíster Rommel. Bueno, primero, gracias por esta oportunidad y su tiempo para con este asunto. Le hablo desde Quevedo, no soy el presidente de la fraternidad, el presidente creo que está en algunos asuntos ahí personales, pero también está al tanto del asunto. Estimado Rommel, uno de los puntos principales, la pregunta número 1, perdón. Asumo y creo que dentro de las buenas intenciones que tiene el gobierno y el COE, sobre todo lo que es la preservación de la vida, en base a eso ustedes han tomado una serie de decisiones y eso se lo ha establecido como normas. Me gustaría saber si de pronto, o sea, dentro del foro o de los que
las personas que autorizan o ahora han autorizado y el tema del protocolo para las iglesias cristianas evangélicas, que como le dijo un pastor anteriormente, nuestras liturgias, nuestros procedimientos en cuanto a la evangelización es distinta al área católica. Nosotros, no sé si de pronto dentro de ese grupo hayan quienes han tomado en cuenta este punto, porque una de las cosas que a nosotros nos permite crecer es el conocimiento a base de la enseñanza y capacitación que debe haber. Y esa es la primera pregunta, ¿no? Porque dentro de estos puntos, asumo, lógicamente se deben de tomar en cuenta una serie de cosas, como por ejemplo también debido a la pandemia que se vino de un momento a otro y de golpe empezaron a multiplicarse los contagios y las muertes, ustedes se vieron obligados a tomar una serie de decisiones, ¿no? Por ejemplo, cierres de mercados, cierres de comercios, etcétera, etcétera. Y compartía con ciertas personas en ese punto, porque eso también faltó un poquito de logística en cuanto a ver la necesidad de adentro hacia afuera. A veces nosotros como cabezas, a veces tomamos las decisiones por necesidad en masa, ¿verdad? Y lo mejor, y a veces nos toca ver un poquito más de adentro. Entonces, eso es porque si vemos, por ejemplo, una persona de que vive del día a día o una persona de que tiene que salir a comprar o necesita comprar, abastecerse, etcétera, no va a poder estar mucho tiempo allí, ¿no? Entonces, en ciertas logísticas que faltó, ¿qué fue? Bueno, cerré un supermercado o cerré un mercado de abastos. ¿Qué tal si abro 3 en diferentes espacios para que no haya aglomeración? Lo cual también es lógico que vemos que la gente no ha respetado eso. Entonces, por ese lado, en cuanto a lo que es las decisiones y ver lo que nos distingue en cuanto a una religión de la otra, ¿no? Porque nuestra necesidad, ¿por qué digo esto, Romer? Porque nuestra necesidad va más allá de un simple rezo de 5 o 10 minutos. Un verdadero creyente tiene su casa de oración como suya, como que deseo, necesito, ¿no? Y prácticamente, y es real porque nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis tribulaciones, angustias, necesidades, y después de esto, si en nuestro país tenía un leve porcentaje de problemas, de enfermedades, de ansiedad y de preocupaciones, etcétera, de depresión, esto se ha incrementado, va a subir, estimado Rommel. Y sé que nosotros hemos podido, por las misericordias de Dios, ¿sí?, tratar de ayudar a mucha gente en esto, aprovechando los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, por ese lado, en cuanto a las aprobaciones de los protocolos, viendo desde adentro, viendo la necesidad real de la persona, ¿sí?, y tomando en cuenta, pues te lo repito, que nosotros tenemos una casa en la cual yo puedo llegar y derramar mi corazón al Señor y no salir como entré. Usted nos dio un ejemplo, por ejemplo, su papá. La pregunta, amado pastor, por favor, la pregunta está esperando el magíster para poder contestarle. Ok. Tenemos personas ahí dentro de las aprobaciones del protocolo que justamente están viendo y conocen la realidad de lo que es la Iglesia Cristiana Evangélica. Sí, a ver, estimado Pastor Roy Cedeño, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, yo le entiendo muy bien lo que usted me está diciendo. A ver, dentro de las mesas del COE cantonal, de las mesas técnicas de trabajo, lastimosamente dentro del COE nacional, ok. Pastor, lastimosamente dentro del COE nacional no les sabría decir si hay algún pastor o algún ministro creyente, pero lo que sí le puedo decir, mi estimado pastor, es que
Nosotros no hemos creado este protocolo sin conocimiento de base de las necesidades de ustedes. Este protocolo fue creado por el pedido de más de 200 organizaciones de evangélicos. Ellos cada uno mandó un protocolo, uno diverso a otro, pero con una similitud de casi el 95%. Nosotros hemos escogido y hemos unido el pedido de las diferentes organizaciones evangélicas que nos han hecho llegar los protocolos. O sea, es por gente que está en el entorno de ustedes, de sus mismos, tienen templos, tienen organizaciones evangélicas así como estas. Nosotros no hemos tomado una decisión o hemos formado un protocolo sin el conocimiento de la causa que tienen ustedes. ¿Ya? O sea, en ese aspecto, digo, no hemos hecho un protocolo por hacerlo. Hemos creado un protocolo de los diferentes protocolos enviados de las organizaciones evangélicas. ¿Por qué va mi pregunta esto, estimado Rommel? Es por el asunto, por ejemplo, solo tengo 15 minutos para entrar y orar. O, eso es uno de los puntos, ¿no?, que hay allí. El otro es que nosotros como iglesia, y hablo de nosotros, estamos prestos para ayudar y colaborar y trabajar en cuanto a juntamente con lo que tiene que ver con el gobierno, y nuestra área es preservar vidas, pues no es para preservar las vidas. Entonces, por ese lado nosotros tomaremos debemos tomar las precauciones necesarias, aunque sabemos que si alguien viene y como actualmente afuera no se cumplen las legislaciones sociales, etcétera, más bien nosotros vamos a tener cierta preocupación en cuanto a ese punto, ¿no? Porque imagínense, de pronto un caso y diga, ¿dónde estuviste el último día? Bueno, estuve el domingo en la iglesia. Entonces, ahí ha de haber un poco, ahí va a empezar las cosas, ¿no? Perfecto. Entonces, perfecto, sí, muy buen el comentario. También. Una pregunta, mi hermano, el señor de Benecer, estimado Rommel, una pregunta, le saluda el pastor Pedro Salazar. Adelante, pastor. Sí, bueno, creo que solamente como para que me clarifique un poquito lo que terminó de decir. Es decir, que el COE lo que hace es más bien ser un facilitador enmarcado en una normativa para que las iglesias podamos reunirnos con la flexibilidad dentro de lo que establece el protocolo de seguridad. Así es, eso es lo que entendí. ¿Me ratifica si es así como lo entendí? Pastor Pedro, usted lo dijo. Gracias por su pregunta. A ver, el COE Nacional en este tema lo que ha hecho es coger todos los protocolos enviados y hemos creado un solo protocolo, basándonos a las realidades generales, basándonos a las realidades de la emergencia. Nosotros tenemos equipos externos de asesores técnicos, científicos, la academia, médicos, psicólogos, psiquiatras, que son quienes conforman, aparte de los funcionarios públicos, como lo explicaba hace un momento, cada mesa técnica de trabajo está liderado por un señor o señora ministro según el área del marco legal de sus competencias. A esto tenemos una mesa de epidemiólogos y todas las personas que le nombré, que son quienes nos asesoran cuando hacemos un protocolo y tomamos una decisión. En este caso, lo que hemos hecho es crear un solo protocolo con los diferentes pedidos que nos llegó de parte de los grupos, si le podemos llamar de esa manera, evangélicos, y formamos este protocolo general. Perfecto. Tenemos al pastor Rodrigo, a los pastores Rodríguez, que hay una pregunta hace rato que están pidiendo la palabra. Por favor, pastor Rodríguez. Gracias Rommel, un gusto saludarte. William Rodríguez te saluda. Sí, primero quisiera agradecer a usted y al COE por las contribuciones que han hecho a favor de la Iglesia Evangélica. Segundo, respetando el protocolo, ¿se garantiza la seguridad de los feligreses en asistir a la iglesia o sus cuidados dependen exclusivamente de responsabilidad de cada uno de sus pastores? Esa pregunta.
3. ¿Tiene muestras usted de otros países que empezaron primero la pandemia y que ya abrieron sus reuniones religiosas? ¿Cuál ha sido el resultado de estas reuniones? ¿Qué ha pasado? Y la última pregunta es, ¿cuál es su proyección en referencia al virus y a esta nueva normalidad? Gracias. Doctor, a ver, los protocolos van encaminados a eso, van encaminados a precautelar la seguridad de la ciudadanía, van encaminados a precautelar la salud y el bienestar del pueblo, de la gente, de quien lo debe hacer, ¿no? Pero entiéndase de que nosotros también tenemos que tener corresponsabilidad. Las autoridades podemos dar líneas generales de cuidado, pero si la ciudadanía no la cumple, créanme que vamos a tener problemas en el aspecto epidemiológico, estoy hablando, de esta emergencia. Efectivamente, nosotros manejamos experiencias de países de afuera. La manejamos, la analizamos, la estudiamos y si tenemos que traerla a nuestra realidad, la traemos. Recordemos que esta es una enfermedad nueva, que el comportamiento no ha sido único, sino que ha tenido varios tipos de comportamientos. Tenemos que ver la realidad cultural, coyuntural, social, política, económica en la que nos encontramos. Si nosotros vemos a Estados Unidos, tenemos una realidad totalmente la ecuatoriana, totalmente diferente a la ecuatoriana. Si vemos la realidad o la experiencia europea, lo mismo. Yo como secretario del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo he recibido la llamada de varios países, de embajadores de varios países, que tengamos conferencias y le contemos cuál ha sido la realidad ecuatoriana. Porque en otros países, hoy en día, nos ven con ojos diferentes de como nos vieron al inicio de la pandemia. Porque hemos logrado primero bajar las estadísticas de contagios y de muertos. Fue muy difícil, por Dios, fue muy difícil. Segundo, hemos podido controlar o romper el puente de contagio. Y esas realidades las hemos contado y cómo las hemos realizado, lo hemos hecho con videoconferencias en otros países, como Argentina, Perú, Chile, que me han llamado embajadores a mí, como secretario del Servicio Nacional de Riesgo. Entonces, sí contamos con la experiencia de otros países y algunas las hemos traído a nuestra realidad, a la realidad ecuatoriana. ¿Cuál es la tercera pregunta que creo que no la escribí? Perdóneme. El micrófono. Sí, hola. ¿Cuál es su proyección del virus en los siguientes días? Nos esperamos que todas estas situaciones vayan mejorando y todo vuelva a la normalidad y la vida sea realmente agradable como siempre fue. Pero en su realidad ha visto que ha mejorado. ¿Cuál es la tendencia en los siguientes pasos, en las siguientes semanas? ¿Cómo usted ve el resultado y cómo ve las próximas reuniones de la iglesia? ¿Cómo se proyecta de acuerdo a su experiencia y lo que ha tomado como muestra de ejemplo otros países, ¿no? Hay países muy críticos como Brasil, tenemos otros países como Corea del Sur en que tal vez las reuniones de las iglesias evangélicas son distintas, tal vez iglesias mucho más grandes, mucho más ordenadas también, no pequeñas ni aglomeradas, distintas formas de iglesia. Usted habla de las realidades. Convérsenos un poco de eso. Gracias. Mire, las proyecciones para esta enfermedad, nosotros tenemos proyecciones diarias, semanales y mensuales de cómo se está comportando el virus en los territorios. Yo le pongo un ejemplo, aquí en Guayaquil, usted va a encontrar 3 realidades totalmente diferentes. Usted va a encontrar la realidad del centro norte y del centro sur, va a encontrar la realidad del sur y la realidad del norte periférico. Hay mucha gente que hoy en día piensa que el virus ya no existe. Tal vez porque ya les dio a ellos o tal vez porque creen que ya el virus no está matando. ¿Por qué? Porque ha bajado las estadísticas de contagio y de muertos, ha bajado bastante.
pero porque estuvimos confinados, metidos más de 2 meses en casa. ¿Ya? Eso nos ayudó muchísimo. Y ese fue el combate que siguió la mayor parte de la población mundial. Quédate en casa, no salgas, rompes el contagio, bajan las estadísticas, baja la temperatura del contagio y de muertos. Según lo que estamos haciendo nosotros, las proyecciones son muy positivas para el Ecuador. Pero ojo, estas proyecciones pueden cambiar siempre y cuando la gente no cumpla y no tome esta corresponsabilidad entre autoridad y ciudadanía, no la tome en serio. Si nos confiamos en que el virus ya no existe, si nos confiamos en que no pasa nada, pues podemos tener un rebrote. Y teniendo un rebrote, vamos a regresar al semáforo en rojo. Y nuevamente el confinamiento, y nuevamente vamos a tener que cerrar las puertas de las casas, de los negocios, de los comercios, de la sociedad, de las culturas. Hoy en día el Ecuador no solamente ha sufrido al Ecuador de ingresos petroleros por la falta de tributos, por la falta de impuestos, 8.000 millones de dólares. Hoy en la caja fiscal tenemos un déficit de 12.000 millones de dólares, porque al inicio el presupuesto general del Estado inició con 4.000 millones de dólares de un hueco fiscal, más los 8.000 millones de dólares que nos ha costado esta pandemia por la falta de no ingresos a las arcas del Estado. Tenemos un déficit de 12.000 millones de dólares. Tenemos una economía retraída. La informalidad ha ganado más espacio que la formalidad. Y ustedes saben que la formalidad es la que paga los impuestos, la que paga el IES, la que paga los tributos. ¿Ya? Entonces, las proyecciones nuestras tienen que ver no solamente con la salud, sino también con la economía. Tiene que ver en lo social, tiene que ver en lo humano. Y le cuento, mi estimado pastor, que si no tenemos el apoyo de la ciudadanía, no va a haber protocolo, no va a haber análisis académico, científico, técnico, empírico que nos ayuden. Todos somos puentes de contagio. Todos podemos serlo. Entonces, el pedido nuestro es rompamos el puente de contagio cumpliendo los protocolos de bioseguridad que así pide el COE. Correcto. Por favor, tenemos tres pastores que están pidiendo la palabra. Les quiero compartir para que podamos también ir evacuando esas preguntas. Pastor Obispo Lofredo, luego el pastor Manuel Zeta y luego el pastor Luis Busto. Por favor, ustedes tienen la palabra. Bien, pastor, por favor, tengo 10 minutos más porque tengo otra videoconferencia. Perfecto. Tranquilo, estimado Magister Rones, Salazar, muchas gracias por usted tan atento con nosotros, ¿no? A ver, son 3 preguntas mías claritas. La primera es el asunto de la prueba de COVID, que hay que tomarle la prueba de COVID a los pastores, al equipo disciplinario de la institución. Esa prueba tiene que ser tomada por cualquier médico, cualquier persona, o solamente en el Ministerio de Salud Pública, porque yo cuento con pruebas. Yo tengo pruebas y soy el presidente de la pastoral de acá de López Argentillo y soy el presidente de la Honorable Cámara de Obispos Evangélicos del Ecuador. Hablamos de que tenemos a nivel nacional. Y aquí en López Argentillo sí estaba haciendo un buen trabajo. Se ha hecho un buen trabajo, se está capacitando a la iglesia aquí en López Argentillo, según el protocolo aprobado que me lo pasó el pastor Milton y el que me dio el pastor Muñoz. La pregunta mía es, ¿la prueba de COVID tienen que ser de alto costo o la que tenemos nosotros? Una. Segunda pregunta. Todos cumplimos con la bioseguridad, las manos, lavarse las manos, el gel, los zapatos, el distanciamiento, en la limpieza de equipo. Eso lo tenemos bien claro. Y qué bien que ya podamos abrir los cultos, abrir otras iglesias. Qué bien. Concreto mi pregunta.
A la pregunta, Las Pastor, pruebas correcto, de gracias. COVID tienen que ser tomadas personalmente por algún profesional, un químico farmacéutico, porque yo tengo la prueba con registro sanitario, con todo, compro una caja, tengo otra cajita más por allá, y yo soy negativo, a mí no me ha dado, no me va a dar tampoco, gracias a Dios, y si me da, pues esperaré, me curaré, pues hermano. Pero la pregunta es, porque para las pruebas están casi a $10, está $120 la docena con registro sanitario y eso de las pruebas, a $10 con registro sanitario. ¿A cómo nos la van a cobrar? Pregunto, mi estimado Ronald, es la única interrogante que tengo, porque de ahí el protocolo sí lo he leído y no está mal, no está mal. Y lo que está mal es el tiempo. Un culto, una reunión eclesiástica cristiana evangélica, mínimo es 2 horas. Son 40 minutos, 30 minutos de oración, 40 minutos de alabanza y una predicación puede ser de 45 minutos, 60 minutos. Me parece correcto una predicación. Un culto debe ser de 2 horas. Y 2 horas está bien un culto. Porque más técnica y científicamente está comprobado que ya la gente no entiende, ni va a captar nada. Son mis 2 preguntas. Las 2 horas del culto estarían bien, y la prueba de COVID, ¿cómo la hacemos? Y gracias de antemano, estimado Rommel. Las horas del culto, lo que está aprobado son lo que dice el protocolo. Ya. No podemos saltarnos o desviarnos a lo que dice el protocolo. Si hay que modificar, bueno, háganos el pedido formalmente y nosotros lo evaluaremos en el COE nacional. 2, las pruebas gratis. Hay pruebas gratis que la están haciendo los municipios, el MSP, los centros de salud del MSP. Las pruebas que se pueden hacer tienen que ser valoradas por el ARCSA, que es el instituto que define si esa prueba cumple todos los parámetros médicos legales. ¿Ya? Si esa prueba consta que en el ARCSA, no hay ningún problema. Ahora, si usted quiere pagar las pruebas, hay algunos laboratorios que están acreditados para realizar la prueba. Eso ya depende de cada persona y de cada institución, mi querido pastor. O sea, literalmente, perfecto, si la prueba está avalada por el ARCSA, no la podemos hacer nosotros mismos. No hay ningún problema. Perfecto. Correcto. El pastor Muchas Zamora, gracias, Pastor Manuel Zamora, creo que tenía una pregunta también. Ok, Pastor Luis Busto, por favor. Pastor Luis Busto está pidiendo la palabra, tiene la palabra. Sí. Un momentito. Gracias a la Pastoral del Ecuador. Querido Rommel, una pregunta concreta, no me voy a demorar más de 2 minutos. ¿Por qué las bahías están llenas de gente y no cumplen el protocolo? Y la segunda pregunta, usted tiene ahí la estadística que los adultos mayores de 60 para arriba no son ni 5 ni el 10% que han fallecido. Y prohíben ustedes que los adultos mayores de 70 años vayan a la iglesia. ¿Qué hacemos los pastores que tenemos más de 70 años? No podemos ir a predicar a nuestras iglesias. Dios le bendiga y quisiera que me responda eso nomás, mi querido Rommel. Sí, a ver, el tema de las bahías, eso es algo que le compete al municipio de Guayaquil y es algo que debería el municipio de Guayaquil supervisar, no solamente como COE nacional, COE cantonal, perdón, sino como competencia legal, como marco competente legal que le corresponde como municipio de Guayaquil. En el tema de los adultos mayores, nosotros tenemos un protocolo
que define el distanciamiento de las personas desde los 60 años, porque se ha hecho un estudio y a partir de esta edad, este es un universo que se encuentra en el marco de la vulnerabilidad. Y por ser un universo vulnerable, se pide el cuidado y se pone el protocolo de que no pueden hacer varias cosas en esta emergencia. Gracias, mi querido Rommel, pero no estoy de acuerdo, porque hemos visto más gente que ha muerto desde la edad de 30 hasta 50 años y menos de 60 años para arriba. Respeto lo que dice el COE cantonal, respeto lo que dicen los científicos, pero si no nos cuidamos, no tenemos ese protocolo de seguridad, se van a contagiar niños, adolescentes, jóvenes, adultos menores y adultos mayores, si no tenemos el protocolo de seguridad. Que Correcto. Dios me lo bendiga, mi querido Rommel. Gracias. Queremos agradecer al magíster Rommel Salazar por su participación y queremos también darle la palabra para que pueda ya él asistir a su nueva reunión, y una palabra de saludo para toda la Iglesia Cristiana Evangélica que está representada aquí por varios ministros y representantes. Por favor, magíster, las últimas palabras para despedirnos. Bueno, para mí siempre va a ser un gusto poder estar al llamado de ustedes. Yo les quiero felicitar por primero amar a Dios, por enseñarle a la gente a amar a Dios. Estamos en una sociedad que nos falta muchísimo el amor a Dios, que nos falta muchísimo el amor al prójimo. Yo soy una persona muy creyente. Yo sé que ustedes no son considerados una religión y yo eso lo respeto muchísimo. Yo les pido a ustedes que sigan enseñando el amor a Dios a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, que les falta, es terrible lo que se ve en las calles. Y yo quiero felicitar el trabajo que vienen haciendo ustedes, porque ustedes colaboran con la sociedad, por una mejor sociedad. Ustedes crean seres humanos que al amar a Dios van a tener temor de muchas cosas, de hacer muchas cosas malas. Y yo creo que eso es importantísimo, ese es un gran grano de arena que nos están dando a las autoridades. De parte de Rommel Salazar, del director nacional de gestión de riesgos, del ciudadano, de la persona, mis más sinceras felicitaciones. Celebraré siempre que me inviten a este tipo de videoconferencias. Para mí va a ser un gusto. Y si hay que modificar algo, háganmelo llegar, que yo lo subiré al plenario del COE Nacional y se lo analizará con nuestros asesores técnicos, médicos, científicos y académicos. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana. Me hubiera gustado quedarme una hora más, pero ya tengo cerca de 20 minutos de retraso con la otra videoconferencia. No se imaginan cómo es esto, pero bueno, muchísimas gracias y sí les pido de favor que oren por mí y por mi familia. Vamos a orar por Rommel, por favor. Rommel, no te vayas. Queremos orar por ti primeramente, antes que salgas de la reunión. Perdón que haya irrumpido así. Vamos a orar por Rommel. Permítame orar. Padre, en esta noche queremos poner delante de ti a tu servidor, Señor. Tu palabra nos dice que Él está puesto allí por ti y Él está para servir al pueblo. Señor, que tu Espíritu Santo lo guíe a tomar decisiones sabias. Que tu Espíritu Santo lo guíe a administrar, Señor mío, para el pueblo en la necesidad y en la emergencia que vivimos. Bendice su vida. Protégelo, Señor, durante todo el tiempo de sus viajes. Señor, guarda de su familia. Y, Señor, que su servicio sea también para glorificarte, porque tenemos la convicción que Él es un servidor tuyo, porque a ti rendirá cuenta, Señor. Gracias por todo. Amén. Gracias, Rommel. Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Rommel. Estaremos en contacto. Un abrazo, Rommel. Gracias. A todos mis otros hermanos,